estadounidenses. ¿Cuál ha sido su peor experiencia con seguros? Para no extenderme, el seguro médico se negó a cubrir un medicamento que me habría permitido conservar el útero. Así que para proteger mi vida tuve que someterme a una histerectomía y dejar la posibilidad de la maternidad fuera de mis planes. Todo por no querer costear unas pastillas. Ahora sí, la historia completa. Mi útero decidió convertirse en una fábrica de tumores. Los fibromas se agravaron tanto que necesitaba transfusiones de sangre y tuve la menstruación casi un año seguido. En uno de los días más difíciles, perdí el equivalente a una taza de líquido rojo en apenas unas horas. No podía salir de casa porque nunca sabía cuándo empezaría a sangrar con tal intensidad que ningún producto menstrual, ni siquiera combinados, podía evitar que dañara mi ropa o cualquier superficie donde me sentara. Hubo jornadas enteras en las que simplemente quedé horas sentada en la bañera. Los médicos quedaron estremecidos al ver los análisis y de inmediato me proporcionaron muestras gratuitas de un medicamento Mifenbri que frenaba el avance de los tumores y tenía el potencial de hacerlos más pequeños mientras mi seguro aprobaba la receta. Al instante, ese tratamiento calmó mis síntomas. Fue como un milagro. Por fin podía salir sin la preocupación constante de cargar un cambio de ropa interior y pantalones. Volví a la oficina a trabajar. Podía visitar amigos sin sentir la vergüenza de tener que explicar lo que me sucedía. Fue increíble. Sentí que recuperaba mi normalidad. Pero el seguro rechazó la cobertura del medicamento. Apelar no sirvió de nada. Ni siquiera las cartas de mi doctor asegurando que era indispensable lograron cambiar esa decisión. Intenté solicitar ayuda financiera, pero ganaba demasiado, aunque las pastillas costaban alrededor de $1,200 al mes. Eso representaba casi un cuarto de mis ingresos solo para evitar desangrarme cada mes si intentaba asumir el gasto por mi cuenta. La clínica fue muy comprensiva y me ofreció todas las muestras gratis que pudo mientras intentaban resolver el problema, pero al final se agotaron. Y el sangrado volvió. Estaba otra vez en el punto de partida. Tuve una conversación seria con mi médico sobre las opciones. Podían hacer una cirugía para extraer solo los fibromas, pero era muy probable que regresaran. Si quería tener hijos, debía actuar cuanto antes y considerando otras complicaciones médicas que tengo, el riesgo sería muy alto. Para colmo, vivo en un estado con restricciones severas donde el acceso a interrupciones del embarazo está limitado más allá de las 6 semanas. Las probabilidades de que algo ocurriera durante un embarazo eran elevadas. No contaría con atención médica adecuada si surgieran complicaciones y, además, no estaba en una situación financiera para asumir la llegada de un hijo, justo en este momento. Así que la ruta fue la histerectomía. Ninguna posibilidad de ser madre porque simplemente no pude esperar ni un instante más. Todo porque el seguro no quiso cubrir un tratamiento que funcionaba y me transformaba la vida. Mi esposo y yo tuvimos que decidir de manera urgente si arriesgaba mi vida para tener un hijo justo en aquel momento o si renunciábamos a esa posibilidad. No tuvimos la oportunidad de esperar, de ver qué pasaba o de mejorar nuestra economía antes de pensar en formar una familia. Que el seguro rechazara esa cobertura me arrebató esa posibilidad. Mi papá es oncólogo y me ha comentado que últimamente ha aumentado la cantidad de rechazos arbitrarios por parte de las aseguradoras para ciertos reclamos que, sin duda, deberían estar cubiertos por el plan del paciente. Cuando se presentan apelaciones, muchas veces terminan aprobándolos, pero todo el trámite avanza tan lento que, en casos de cáncer, esa espera puede significar una sentencia de muerte, porque el tratamiento temprano es fundamental. La verdad parece que las aseguradoras están retrasando todo a propósito, como si esperaran que el paciente fallezca antes de tener que hacerse cargo de los costos del tratamiento. Mi padre era médico y tenía una condición preexistente antes de que se implementara la reforma de salud conocida como Obamacare. Eso significaba que el único seguro médico al que podía acceder era el fondo de rescate de último recurso de su estado. Dicho seguro le restaba el 30% de sus ingresos, pues trabajaba de manera independiente en una zona rural bastante aislada. Era el único especialista en un radio de 120 kilómetros y cuando alguno de sus pacientes atravesaba dificultades, les permitía pagar con clases de piano, verduras o lo que pudieran ofrecer, en lugar de efectivo si hacía falta. Un día, sufrió un derrame cerebral y perdió la vida en el baño, aunque permaneció conectado a soporte vital durante 4 días más. Después de recibir una factura de $350.000 que incluía un traslado en helicóptero de $70.000 para recorrer apenas 48 kilómetros, este hombre que dedicó toda su existencia a la medicina y donó todos sus órganos para la ciencia terminó fallecido y prácticamente arruinado por las cargas económicas de su atención médica.
Mi novia tuvo una insuficiencia renal desde que era niña y estuvo en diálisis por más de 15 años. A pesar de todo, logró graduarse de la universidad y comenzó a trabajar como maestra. Sin embargo, debido a las complicaciones de su enfermedad, tuvo que dejar de trabajar y entrar en incapacidad. Esto fue antes de que existiera el Obamacare. Y tratamos de obtener un seguro médico con todas las compañías disponibles. Esto porque, sin seguro, nadie podría pagar una diálisis, que es carísima. Pero todas las aseguradoras la rechazaron por su condición preexistente. Básicamente, le decían que para ellas ella era demasiado costosa para vivir. Mi hija nació prematura y pasó 7 semanas en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cuando por fin nos la entregaron, recibimos una factura de algo así como $400.000. Tardamos meses en que el hospital y la compañía de seguros se pusieran de acuerdo y aclararan todo. Tenemos montones de papeles que demuestran que ya se resolvió todo, pero de vez en cuando nos llega una carta o nos llaman de alguno de los dos lados porque de manera inesperada deciden que aún les debemos $100.000. Soy diabético y esta ha sido toda una odisea. Mi doctor me recetó insulina Lantus, pero el seguro insistió en que usara una opción más económica, la Basaglar, que no respondía igual. Para compensar, el médico decidió duplicar la dosis, sin embargo, eso no fue todo. El seguro redujo la cobertura para solo 14 días en lugar de un mes completo. Eso significaba que tenía que pagar el copago 2 veces al mes, casi para 28 días, y considerando que la mayoría de los meses tiene más días, terminé racionando la insulina. Para empeorar las cosas, el copago que al principio era de $25 por quincena subió a $65 en menos de 2 años. Tenía que ir a la farmacia cada 2 semanas, hacer fila y pedir mis refills, pero a menudo no tenían el medicamento, así que tenía que regresar. Sin poder manejar, caminaba casi 1.5 kilómetros hasta el CVS de la esquina, no solo por la insulina sino por otras medicinas. Terminé acumulando un colchón de reservas semanales para lidiar con esa inconsistencia y el estrés que generaba. En una consulta, mi doctor me preguntó, ¿por qué tu azúcar nunca baja? Le conté toda esta batalla y solo negó con la cabeza, explicándome que esa situación era común. Intentó cambiarme la insulina o aumentar la dosis, pero el seguro siempre se opuso. Mi AUNOC se mantenía en 10, muy por encima del rango saludable. Luego me casé con alguien en el ejército y pude ingresar al programa TRICARE. Ahí por fin tuve acceso a la insulina Lantus y al medicamento Trulicity. Y ¡pum!, en menos de un año mi AU1C bajó a 6. Sé que el sistema militar tiene sus fallas, pero en mi caso no tuve que pagar ni un centavo en copagos, ni por medicinas ni consultas. Solo un cargo aproximado de $58 mensuales que salen de la pensión de mi esposa para ambos. De verdad creo que un sistema de salud socializado podría funcionar aquí, solo que las compañías no lo permiten. Cuando mi primera esposa falleció, la oficial militar fue mi segundo matrimonio. El seguro canceló su cobertura porque, claro, ella ya no estaba. Pero lo más grave fue que nos enviaron una factura hospitalaria de $230.000 por la última semana que pasó en cuidados intensivos y conectada a un ventilador. Aunque no vivo en un estado con sistema comunitario, enviaron la deuda a cobranzas e incluso sugirieron ilegítimamente que yo debía hacerme cargo. No lo hice, lo repito. Enviaron a cobranza la cuenta de una persona que ya no estaba y luego me exigieron a mí el pago. Los cobradores llamaron a mi trabajo, a nuestro hijo, y hasta a mi hermana, no la de ella, la mía. Recibí avisos legales y facturas con su nombre hasta 8 años después de su partida. 2 veces llegaron citaciones para que mi hermana se presentara en corte y después órdenes de arresto por no hacerlo. Pero, para suerte, ese sheriff tuvo sentido común. Aceptó el acta de defunción y, para mi sorpresa, me pidió disculpas por las molestias. Es increíble, una verdadera locura. Pasé por un tratamiento para la endometriosis, y la aseguradora se negó a cubrir mi medicamento, además de pedir una autorización previa cada vez que necesitaba un nuevo frasco. El medicamento está aprobado para este uso, o sea, estaba dentro de lo indicado. Pero el problema es que debido a que el tejido endometrial se había extendido hacia mi tracto digestivo y se había adherido a otros órganos internos, yo estaba sufriendo hemorragias internas. Entonces, mientras llenaba todo ese papeleo para conseguir cada receta, yo estaba sangrando internamente hacia otros órganos y dentro de mi cavidad abdominal, esperando a que me entregaran el medicamento que bloqueaba la producción hormonal que provocaba ese sangrado. Esta condición me causó una parálisis del 30% en mi tracto digestivo. Así que ese tiempo lo pasaba con un dolor insoportable y vómitos constantes. Lo irónico es que parece que el tratamiento ni siquiera sirvió.
y ahora estoy tratando de conseguir una histerectomía, donde también me retiren los ovarios para detener esa producción hormonal. Y ya sé que esto va a ser toda una pelea con la aseguradora. Como si no fuera lo suficientemente complicado convencer a un médico de que me haga la cirugía, porque siempre sale el típico argumento de, quizás quieras tener hijos algún día. Pero la realidad es que mis ovarios son poliquísticos, están constantemente hemorrágicos y técnicamente ya estoy en menopausia. Estoy casada, tengo 30 y tantos años y no queremos hijos, pero parece que esa decisión no nos toca a nosotros. Cuando era un adolescente, a principios de los años 80, sufrí un accidente que me dejó con una lesión en el rostro, daño muscular, y posiblemente una fractura en el hueso orbital, además de un posible daño en el ojo. Al llegar al hospital tuve que esperar más de 2 horas en urgencias porque justo acababa de ocurrir un accidente múltiple muy grave. Y luego, cuando por fin era mi turno, no querían atenderme porque no estaban seguros de que mi seguro cubriera el tratamiento. Lo curioso es que mi mamá trabajaba en el hospital, en administración, no en el área médica, y precisamente ese hospital tenía ese seguro, el que supuestamente me cubría. Pero en ese momento exigieron que ella pagara en efectivo una parte del costo, no recuerdo la cantidad exacta, pero eran más de $2.000, no aceptaron cheque, solo efectivo. Así que ella tuvo que salir corriendo al banco justo enfrente para sacar el dinero. Al final me atendieron, pasé un par de días internado y gracias a Dios no tenía fractura ni lesión ocular, solo un montón de puntos en la cara. Cuando se procesó el seguro y todo fue pagado, mi mamá pidió que le devolvieran el dinero. Le dijeron, le llegará un cheque por correo, pero no fue así. Ella tuvo que ir al hospital y literalmente se sentó en el escritorio del administrador hasta que le entregaron el efectivo. Imagínate, le exigieron que pagara en efectivo antes de atenderme, cuando yo estaba cubierto por su propio seguro. Y luego tuvieron que devolverle ese efectivo también en persona y en efectivo. Obviamente, ese mismo día mi mamá renunció. Tenía que llamar cada pocos días, suplicando y derramando lágrimas para que autorizaran una pastilla específica que calmara las náuseas provocadas por la quimioterapia. Me decían que debía tomarla en la mañana del tratamiento, pero solo me permitían recibir una pastilla a la vez en la farmacia. Así que, de manera recurrente, me encontraba atrapado en la ansiedad de una nueva llamada, rogando por esa autorización que me permitiera sobrellevar ese veneno que me estaban administrando, lo cual, irónicamente, sí aceptaban. Pasaba horas al teléfono, llorando y cruzando los dedos para que finalmente accedieran. Incluso mis doctores y el farmacéutico de la zona intervenían con llamadas para ayudar, pero ellos querían que enfrentara la quimioterapia sin ninguna protección, como si nada. Mi hijo mayor es alérgico a la penicilina y a todos los antibióticos relacionados. Cuando tenía apenas 1 año, tuvo que ser llevado a urgencias. Elegí esa opción porque el termómetro marcaba más de 39 grados centígrados y era sábado debido a una infección en el oído. Si no hubiéramos estado justo a tiempo cuando tuvo una reacción, probablemente habría perdido la vida, pues su garganta se inflamó tan rápido que le cerró las vías respiratorias. Cada vez que el médico prescribe uno de los pocos antibióticos que mi hijo puede tolerar, la aseguradora se niega a aprobarlo. La razón: el medicamento es caro y ellos insisten en que primero verifiquemos si mi hijo sigue siendo alérgico o no. Una representante me llegó a decir que las alergias son variables y que, en teoría, podríamos arriesgarnos a probar antibióticos con penicilina. Como si la salud de mi hijo fuera una apuesta. Cuando mi hijo atravesó una crisis que lo llevó a intentar acabar con sus días, no quisieron cubrir ni el traslado urgente en ambulancia ni la estancia en el hospital, a pesar de la gravedad y la pérdida de sangre que sufrió. También rechazaron el pago de las sesiones con terapeutas y psicólogos porque vivimos en una zona rural donde no hay especialistas en salud mental dentro de su red. No supe de esto hasta que llegó una factura de $1.100 por solo 4 consultas en un mes. Tuvimos que luchar para que por lo menos aprobaran la medicación. No fue sorpresa que, ante la imposibilidad de costear o acceder a programas de apoyo, mi hijo volvió a atravesar otro intento desesperado, esta vez con pastillas. Para aclarar, lleva 2 años limpio, sin autolesiones. La salud mental para los jóvenes en mi estado es un verdadero caos. Yo padezco endometriosis y podría contar muchas otras historias que harían revolver a cualquiera de indignación. Pero lo que más me duele y enfurece es que todo esto le esté ocurriendo a mis hijos. Nuestros jóvenes merecen algo mucho mejor. No es una historia de terror, pero bien pudo haberlo sido. Mi papá trabajaba para una empresa familiar que, con el tiempo, se volvió una corporación multimillonaria que empleaba a un par de miles de trabajadores en sus fábricas. Ellos manejaban un seguro propio, en lugar de pagarle a una aseguradora externa.
Ellos aportaban a un fondo para cada empleado y todos los gastos salían de ese fondo. Al final, esa gestión estaba a cargo de una de las grandes compañías de seguros, aunque no sé exactamente cuál. Mi papá laboraba en la oficina corporativa y conocía personalmente a la familia que era dueña y administraba la empresa. Él era solo el encargado de IT, pero el lugar era lo suficientemente pequeño como para que todos se conocieran. Tenían un límite máximo de cobertura de $1 millón por persona asegurada a lo largo de toda la vida. Las cirugías de cáncer de mi mamá superaron con creces esa cantidad. Sin embargo, le levantaron ese límite a mi mamá, y hoy, 20 años después, con 82 años, sigue con nosotros. No sé si esa excepción la hicieron para varias personas o solo la aplicaron por conocer a mi papá. Pero lo cierto es que, de no haberlo hecho, la habríamos perdido a principios de los 2000. Mi hermano fue rechazado para que le cubrieran la operación para sacar un tumor cerebral porque el seguro decía que era una condición preexistente. Mi mamá tuvo que gritar y exigir, diciendo que su hijo, mi hermano, estaba muriendo y preguntando cómo demonios íbamos a saber que tenía un tumor en el cerebro si nunca nos habíamos hecho ningún estudio antes. Después de meses de pelea de un lado a otro, finalmente accedieron a pagar. Años después nos devolvieron algo de dinero porque alguien demandó a la compañía de seguros y ganó. Tengo muchas otras historias horribles que contar, pero esta es la que más me marcó. Un niño de 6 años está muriendo por un tumor en la cabeza y tú, como aseguradora, te niegas a cubrir la factura para una madre soltera con 5 hijos. Eso, honestamente, es una barbaridad. Ah, y no mencioné que habríamos quedado con casi $1 millón en deuda si el seguro no hubiera pagado, ¿verdad? Sí, que se joda el sistema de salud en Estados Unidos y que se joda este país por ahora. Más bien deberían llamarlo, hacer América horrible otra vez. Mi doctor y la compañía de seguros insistían en que no era necesario realizarme una tomografía porque, según ellos, no hacía falta una imagen para comprender el origen de mis fuertes dolores de cabeza, ese dolor abdominal tan intenso, las infecciones urinarias recurrentes y la inflamación en el costado derecho, 3 años de padecimiento y pastillas. Finalmente, terminé acudiendo a urgencias porque el dolor y los escalofríos me habían dejado sin fuerzas para caminar. La tomografía reveló que mi riñón derecho estaba inflamado y completamente obstruido por una piedra. Entré en un estado de confusión y septicemia, y tuve que ser intervenida de emergencia, pasando varios días internada. Tuve que estar al borde del abismo para que me realizaran un estudio que podría haber salvado mi salud desde el inicio. 3 años sufriendo y ahora que la piedra se ha ido, los síntomas no han vuelto y no necesito más medicamentos. Esperé 3 años para resolver algo que pudo haberse detectado desde el primer momento. Durante aproximadamente 1 año y medio, mi hijo empezó a desarrollar lo que ahora llaman una lesión en los músculos centrales. Antes solía conocerse como un tirón en la zona de la ingle o pubalgia atlética. Pero la realidad es que es mucho más complejo que eso. Básicamente, sus músculos abdominales y los de la cadera, que se unen en la pelvis, se estaban desgarrando poco a poco, como si las costuras de una pelota de béisbol se estuvieran rompiendo. Nos llevó meses entender qué estaba pasando exactamente. Cuando finalmente descubrimos la causa, consultamos a un especialista en Filadelfia que hizo el diagnóstico correcto y realizó una cirugía que costó $20.000 para reparar el daño. Antes de la operación, mi hijo apenas podía levantarse del sofá y llegaba a pensar en quitarse la vida si ese iba a ser su futuro. Pero después de la cirugía y con mucha terapia física, hoy está mucho mejor. Sin embargo, pasamos por 3 rondas de negaciones por parte del seguro. Hasta que finalmente un panel externo e independiente confirmó la decisión de la aseguradora de rechazar nuestro reclamo, alegando que la cirugía es experimental. El doctor en Filadelfia lleva 30 años haciendo esta operación. Su consultorio está lleno de recuerdos firmados por deportistas agradeciéndole por haberles reparado esa misma lesión. Maldita seas Blue Cross Blue Shield de Michigan. Tuve un accidente de choque y fuga que pudo acabar en tragedia. Íbamos por la autopista a más de 110 km/h cuando un auto nos rozó de lado y nos empujó hacia la mediana. Perdimos por completo el control y volcamos. Salí con una cadera fracturada y la vejiga gravemente afectada. El carro era de un amigo mío. La aseguradora de él se negó a responder por nada. Afirmaban que la responsabilidad era nuestra y que no había ningún otro vehículo involucrado, a pesar de que todos los testigos en la escena decían lo contrario. Para empeorar las cosas, contrataron a un perito que, al revisar el caso, confirmó que efectivamente había evidencia de que otro auto nos había impactado. Pero entonces comenzó el juego. ¿Dónde está ese otro auto?
Pues estamos en el norte del estado de Nueva York, así que seguramente el vehículo está oculto en algún garaje, esperando que todo se enfríe, para luego pasar a manos de algún conocido que lo reparará de manera clandestina. Al final decidimos poner el asunto en manos de abogados diciéndoles: miren, intentamos resolverlo sin problemas, pero ahora la bola está en manos legales, y de inmediato la aseguradora mostró disposición para cubrir mis gastos médicos y todo lo demás. La enseñanza aquí es que cuando te enfrentes a algo así, no tardes en pronunciar esa palabra clave, la L de queer, abogado. Esa es la que realmente hace que las cosas avancen. Mi madre desarrolló una complicación a causa del uso prolongado de una máquina CPAP. Para tratarla, necesitaba Viagra. Sin embargo, el seguro se negó a cubrir el costo porque ella era mujer, y, evidentemente, consideraban que no requería un medicamento asociado a la disfunción eréctil. Por eso, le cobraron cerca de $2.800 al mes. En cambio, si mi padre lo hubiera necesitado, la misma dosis le habría costado apenas $30 mensuales. Mi papá logró comprar 2 meses de medicación, pero hacerlo los estaba hundiendo en una situación económica muy precaria, porque mis padres estaban sin recursos. Entonces, mi madre tomó la dolorosa decisión de suspender la medicina. 5 semanas después, ella falleció debido a una embolia pulmonar. Esto fue en noviembre de 2006, en Texas. En el fondo, siento que mi mamá decidió partir para evitar que mi papá se hundiera económicamente. No logro asimilar la injusticia de esas compañías de seguros. Las guardo en el rincón más oscuro de mi corazón. Mi esposa decidió someterse a terapia física en lugar de la costosa resonancia que Cigna requería. Cuando el dolor en su nervio ciático le robaba el sueño, finalmente, resultó ser un tumor maligno. El cirujano pasó más de 8 horas intentando extirparlo, pero no pudo eliminarlo por completo, y ella sufrió un coágulo de sangre que casi le cuesta la vida. Ahora, meses después, le están negando tomografías PET y resonancias con el argumento de que sus síntomas no han cambiado. Ahorraron al principio y ahora le bloquean las pruebas y el tratamiento que podrían confirmar si el cáncer sigue presente. Maldita sea esta injusticia. Mi esposo estaba a punto de recibir un trasplante de células madre para tratar su linfoma en etapa 4. Pero justo en la mañana del procedimiento, en el hospital se dieron cuenta de que no teníamos seguro médico. Resulta que él había perdido o dejado su trabajo hace poco. Ya no tenía FLE, licencia médica familiar, y la empresa anterior ni siquiera había enviado los papeles para activar el seguro Cobra. Nos tocó llamar a la empresa para que enviaran un formulario por fax y yo tuve que escribir un cheque por $1.600 para cubrir los 2 meses anteriores del Cobra y que así el trasplante pudiera seguir adelante. La verdad, si mi hermana no hubiera ido a la misma secundaria que la coordinadora del trasplante y si no hubiera tenido esos $2.000 en mi cuenta, hoy no estaría aquí. Advertencia de contenido: pérdida gestacional. En la ecografía no se detectó el latido del bebé, había sufrido una pérdida espontánea. Sin embargo, mi seguro no cubrió la ecografía porque ya no consideraban que estuviera embarazada. La primera apelación fue rechazada. En la segunda apelación, me dieron la oportunidad de hablar frente al panel. Fui directa y clara, respondiendo con firmeza a las palabras duras que me habían dirigido. Fue reconfortante ver su incomodidad cuando les dije: entonces, ¿por qué, si el bebé ha partido, no cubren mi ecografía? El embarazo se define por la presencia de un feto. Su póliza no especifica que ese feto deba estar con vida. Después de 6 meses de lucha, el panel pareció conmoverse lo suficiente como para aprobar mi segunda apelación. Fue un proceso cargado de emociones, pero valió la pena por el principio. Tuve que renunciar a mi trabajo solo para poder tener cobertura médica. No estoy bromeando. Tengo una enfermedad degenerativa en los discos de mi cuello. Desde la vértebra ASD2 hasta la 7, que me provoca migrañas con aura tan fuertes que llego a perder la vista cuando se presentan. Duermo unas 5 horas por noche, a menos que tome relajantes musculares, pero esos me dejan como zombie y no estoy en condiciones de manejar al día siguiente. Me hicieron una resonancia magnética que mostró lo grave que estaba. Pero la aseguradora que usaba, Aetna, se negó a cubrir cualquier tratamiento. Peleé con ellos durante más de 1 año. Mi desempeño laboral fue bajando y al final enfrenté un despido. Terminé por dejar el trabajo y entrar a Medicaid. Con Medicaid todo ha sido mucho mejor. He visto a 2 neurocirujanos, a un neurólogo y he ido a una clínica de dolor para un procedimiento de ablación nerviosa en la columna cervical. Además, estoy en lista de espera para una clínica de dolor especializada en migrañas y lesiones de columna. Espero poder entrar el próximo año para continuar con tratamientos. Lo irónico es que ahora no puedo conseguir un trabajo.
Si trabajo, pierdo Medicaid, porque ese programa en Estados Unidos es solo para quienes no tienen ingresos. Por eso también estoy solicitando discapacidad, aunque preferiría estar trabajando. Es una situación absurda. No puedo trabajar porque las aseguradoras no me cubren. Sin tratamiento vuelven las migrañas con aura y la ceguera temporal, y entonces definitivamente no podré trabajar. Así que me veo obligado a pedir seguro social por discapacidad y ser un miembro no productivo de la sociedad, viviendo de los impuestos de otros en lugar de ser productivo y aportar con mis propios impuestos. Así que sí, que se vaya al diablo el sistema de salud privado en Estados Unidos. Mi padre estuvo hospitalizado durante toda una semana por insuficiencia cardíaca. Literalmente, era una muerte segura si no recibía ayuda médica. Sus pulmones estaban llenos de líquido y en realidad se estaba ahogando. Pero la aseguradora decidió que toda su estadía no estaba justificada, porque según ellos no parecía estar lo suficientemente enfermo. No querían cubrir absolutamente nada relacionado con ese episodio. Después de una larga lucha, finalmente logramos que reconocieran la cobertura, pero nos tomó años. La factura llegó a superar los 6 dígitos. En 2008 tuve que ser hospitalizado de urgencia por una perforación intestinal provocada por la enfermedad de Crohn. Me trasladaron en helicóptero a la clínica Mayo, completamente sedado con fentanilo para aliviar el intenso dolor. Permanecí cerca de un mes en el hospital. Cuando finalmente salí, ya no tenía colon y mi aspecto reflejaba la lucha silenciosa de haber atravesado una calamidad profunda. Mi esposa comenzó a sentirse inquieta, como si algo no marchara bien, así que acudió al ginecólogo para que revisaran al bebé. En el 8º mes, le comunicaron que el corazón del bebé había dejado de latir. Entonces, inducieron el parto para traerlo al mundo de manera prematura. Tuvimos que despedirnos de nuestro hijo. Para agravar la situación, recibimos una factura de la clínica Mayo por $110.000, un monto que el seguro médico decidió no cubrir. Además, nos cobraron otros $20.000 por la interrupción del embarazo, una suma que tampoco fue autorizada por la aseguradora. Durante 4 meses, vivimos una agotadora batalla diaria entre llamadas, discusiones con el hospital y la compañía de seguros, hasta que finalmente logramos reducir esta carga financiera a $12.000. Estados Unidos necesita urgentemente un sistema de salud universal.